A ver, pensemos un momento. ¿Qué es esa fuerza invisible que lo mueve todo a nuestro alrededor? Hoy vamos a hacer un viaje alucinante para entender qué es la electricidad, pero de verdad, desde el baile de una partícula diminuta hasta la gigantesca red que ilumina el planeta. Y este viaje lo haremos en 4 paradas. Primero vamos a lo más pequeño, la danza del electrón. Luego veremos cómo se puede domar esa corriente. Después descubriremos los 2 superpoderes que tiene, que son el calor y el magnetismo. Y al final juntaremos todas las piezas para ver cómo funciona el mundo moderno. Pues venga, empezamos por el principio de todo. Para entender la electricidad hay que viajar al corazón de la materia, al mundo subatómico. Es ahí, en lo increíblemente pequeño, donde empieza todo. Claro, la primera pregunta es obvia. ¿Qué es exactamente la electricidad? A veces parece magia, ¿verdad? Que le das a un botón y se enciende una luz. Pero no. En el fondo es física pura y dura. Es, sencillamente, el fenómeno que describe cómo se comportan unas partículas con carga, como los electrones y los protones. Si pudiéramos hacer un zoom infinito a cualquier cosa, a la mesa, al aire, a nosotros mismos, acabaríamos viendo átomos. Y la estructura es siempre la misma. Un núcleo en el centro, con protones de carga positiva, y girando a su alrededor como planetas, los electrones, con carga negativa. Lo normal es que todo esté en perfecto equilibrio. Entonces, ¿dónde está la chicha de la electricidad? Pues justo cuando rompemos ese equilibrio. Cuando conseguimos que esos electrones, en lugar de estar cada uno a su bola, se pongan de acuerdo y empiecen a marchar todos en la misma dirección, como una manifestación ordenada, por un material que se lo permita, como un cable de cobre. Eso, y no otra cosa, es la corriente eléctrica. Vale, ya lo tenemos. La electricidad son electrones en movimiento. Pero claro, un río de electrones descontrolado no sirve de mucho. La clave está en cómo lo domamos, cómo lo metemos en vereda para que haga lo que nosotros queramos. Y para eso tenemos que hablar de las reglas del juego, las del circuito eléctrico. Y es que cualquier circuito, da igual si es el de una linterna o el de un superordenador, tiene siempre 3 piezas básicas. Primero, una fuente de alimentación, algo que empuje a los electrones, como una pila. Segundo, un conductor, o sea, un camino por el que puedan viajar, el cable. Y tercero, una carga, que es el aparato que va a usar esa energía, como una bombilla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque para entender y controlar este flujo necesitamos medirlo. Usamos 3 conceptos clave que son el pan de cada día en la electricidad: la tensión, la intensidad y la resistencia. Podríamos decir que son el empuje, el caudal y el obstáculo. Vamos a verlos uno a uno. Empecemos con la tensión, lo que llamamos voltaje. La mejor analogía es una manguera llena de agua. Si la manguera está en el suelo, el agua no sale. Necesitas abrir el grifo para que haya presión, ¿verdad? Pues la tensión es eso. Es la presión eléctrica, la fuerza que empuja a los electrones para que se pongan en marcha. Sin tensión no hay corriente. Siguiendo con la manguera, si la tensión era la presión del agua, la intensidad es el caudal, es decir, cuánta agua sale por segundo, un chorrito o un chorrazo, pues la intensidad, que se mide en amperios, nos dice justo eso, la cantidad de electrones que pasan por un punto del cable cada segundo. Y nos falta la tercera pieza del puzzle, la resistencia. Volvemos a la manguera. ¿Qué pasa si la pisas un poco? Pues que el paso se estrecha y al agua le cuesta más salir. Eso es la resistencia. Es la oposición que presenta un material a que los electrones pasen por él. Por eso los cables son de cobre, porque tiene poquísima resistencia. Es como una autopista para electrones. Ojo, un detalle crucial. No toda la corriente es igual. Hay 2 sabores. Está la corriente continua, la de una pila, que es como un reo que siempre fluye en la misma dirección. Y luego está la corriente alterna, la que tenemos en los enchufes. Ahí los electrones no van a ningún sitio fijo, están todo el rato yendo y viniendo. Y esta diferencia, que parece pequeña, lo cambia absolutamente todo. Bien, entramos en el tercer acto. Ya controlamos el flujo de electrones. ¿Y qué? ¿Para qué sirve todo esto? Pues aquí viene la magia, es que este movimiento de electrones tiene 2 efectos secundarios, 2 superpoderes que son la base de casi toda nuestra tecnología. Genera calor y genera magnetismo. El primer poder es el calor. Se conoce como efecto Joule. La idea es sencilla. Si a los electrones les cuesta pasar por un sitio, es decir, si hay resistencia, el material se calienta por la fricción. Y la fórmula que lo explica es tremenda. El calor generado depende de la intensidad al cuadrado. ¡Al cuadrado! Esto significa que si duplicas la corriente, no tienes el doble de calor, tienes 4 veces más. Una barbaridad. Y claro, este efecto lo usamos para todo. A nuestro favor para cosas obvias como una estufa o la vitrocerámica. Pero también lo usamos de forma muy ingeniosa para protegernos.
Un fusible no es más que un hilito diseñado para que, si pasa demasiada corriente, se caliente tanto que se funda y corte el circuito. Es un guardián que se sacrifica para que no se quemen nuestros aparatos. Y si el calor es útil, el segundo poder es el que cambió el mundo para siempre, el electromagnetismo. Resulta que cualquier corriente eléctrica, por el simple hecho de moverse, crea un campo magnético a su alrededor. Esto es revolucionario, porque nos permite crear imanes que podemos encender y apagar con un interruptor, electroimanes. Y las consecuencias de esto son incalculables. Un motor eléctrico, electromagnetismo. Un generador en una central hidroeléctrica, electromagnetismo. Los transformadores que hay por la calle, electromagnetismo. Es literalmente la fuerza que mueve el mundo moderno. Pues venga, ya tenemos todas las piezas. Ahora vamos a juntarlas y a ver el cuadro completo. Vamos a pasar de la física de un solo cable a la ingeniería de toda una red eléctrica global. ¿Cómo llega la electricidad desde una central lejanísima hasta el enchufe de casa? ¿Nos acordamos de la corriente alterna a la que iba y venía? Pues aquí es donde demuestra su poder. Su grandísima ventaja es que su tensión se puede subir o bajar de forma súper eficiente con un aparato llamado transformador, que se basa, como no, en el electromagnetismo. Hacer esto con corriente continua es muchísimo más complicado. El funcionamiento es pura inducción electromagnética. Imagina dos rollos de cable, dos bobinas, cerca pero sin tocarse. Por el primero metes corriente alterna, lo que crea un campo magnético que cambia constantemente. Ese campo contagia el segundo rollo de cable y, como por arte de magia, aparece corriente en él. Y el truco final es que el voltaje que sale depende solo de la relación de vueltas de cable que tenga cada bobina. La regla es muy fácil. Si la bobina de salida tiene más vueltas que la de entrada, la tensión sube. Es un transformador elevador. Si tiene menos vueltas, la tensión baja. Es un reductor. Por eso, a la salida de las centrales eléctricas se eleva la tensión a lo bestia y luego, cerca de nuestras casas, se vuelve a reducir a un nivel seguro. ¿Y por qué tanto lío de subir y bajar la tensión? Pues por nuestro viejo amigo, el efecto Joule. ¿Recordamos que las pérdidas por calor dependían de la intensidad al cuadrado? Pues ahí está la clave. Para transportar la misma cantidad de energía, si subes el voltaje a cientos de miles de voltios, puedes bajar muchísimo la intensidad. Y si la intensidad es muy baja, las pérdidas de energía en los cables se desploman. Es la única forma de llevar la electricidad a cientos de kilómetros sin que se pierda casi toda por el camino. Y la guinda del pastel es que todo este sistema de corriente alterna es el alimento perfecto para el gran motor de la industria, el motor de inducción. Es un motor increíblemente simple, robusto, que funciona porque la propia red crea un campo magnético que gira solo en su interior. Es una maravilla de la ingeniería que mueve fábricas, trenes, ascensores, prácticamente todo. Así que, fijaos en el viaje. Hemos empezado con la danza invisible de un solo electrón y hemos terminado con una red global que nos conecta a todos. Es una proeza increíble de la ciencia y la ingeniería. La pregunta que queda ahora en el aire es, sabiendo todo esto, ¿hacia dónde nos llevará la próxima revolución energética?